La campaña para abolir la esclavitud en los Estados Unidos había encontrado respaldo en todo el mundo. La abolición fue recibida como un triunfo para la humanidad, pero los negros americanos no tardarían en darse cuenta de que el racismo había subsistido a la esclavitud. En la fase final de la Guerra Civil, el Ejército de la Unión del Norte había prometido 16 hectáreas de tierra a cada esclavo liberto que luchase contra el Ejército Confederado del Sur. Pero al año siguiente, la orden fue derogada y las tierras fueron devueltas a los terratenientes blancos del sur, con lo que a muchos negros no les quedó más remedio que trabajar para sus antiguos amos. Una familia negra trabajaba para un patrono blanco durante un año. Y durante ese periodo, la familia recibiría conservas, comida, un arado, mulas, animales, semillas y otras herramientas necesarias para producir una cosecha comercial, por ejemplo, algodón. Se dividía a la mitad, al 50%, y se deducían los gastos incurridos por la familia negra durante la época de cultivo. Como la familia negra no llevaba las cuentas, sucedía que los negros debían más dinero a final de año a las familias blancas. Tras la Guerra Civil, la 13ª enmienda de la Constitución abolía la esclavitud y la 15ª reconocía el derecho al voto de los varones negros adultos. Pero en el sur, esos derechos obtenidos con tanto esfuerzo fueron coartados. Se inventaron una prueba de alfabetización, un examen que había que pasar para poder votar. Llegaba un blanco y le preguntaban, por ejemplo, ¿qué país es este? Pues aparecía un negro y antes de nada comprobaban si sabía leer. Si sabía, entonces le preguntarían algo como, ¿qué dice el tercer párrafo de la primera enmienda sobre la religión? A finales del siglo XIX, los estados sureños establecieron por ley la prestación de los llamados servicios separados pero iguales para los ciudadanos negros. Esas leyes negaban a los americanos negros el acceso igualitario a los servicios públicos, tales como educación y transporte, convirtiendo a los Estados Unidos en una nación segregada racialmente. Poco después, millones de personas que vivían en la Tierra de la Libertad se encontraron atrapadas por el sistema Jim Crow, llamado así por un número de vodevil en el que se ridiculizaba a los negros. Y así había leyes que prohibían expresamente a los negros mirar a la cara a los blancos en la calle. Si no había suficiente espacio en una acera, el negro tenía que apartarse. O si miraban mal, si hacían lo que se denominó miradas atrevidas, si un negro miraba a una mujer blanca de forma incorrecta, podía acabar siendo linchado. Era un régimen de blancos sobre negros. Y en el centro del sistema Jim Crow estaba la violencia. La violencia adoptó diversas formas, pero la principal fue el linchamiento. Entre 1882 y 1927, 3.500 afroamericanos fueron linchados en los Estados Unidos. Jim Crow era un sistema de terror político y económico. La esclavitud fue siempre una especie de bendición perversa para los negros, en el sentido de que eran definidos como propiedad. A principios de la década de 1850, un joven negro de 21 años, un jornalero, valía 750 euros, por lo que los blancos tenían intereses personales quizá para azotar a sus esclavos, pero no para matarlos. En su casa, cerca de Savannah, Georgia, James Allen ha reunido un archivo fotográfico de la violencia racial en el sur. Durante los últimos 20 años, ha encontrado fotografías estremecedoras en los álbumes familiares de hogares sureños normales. Muchas son postales que eran producidas en serie como souvenirs. Muchos de estos asesinatos fueron instigados por el representante del terror racial más poderoso de América. En su apogeo, el Ku Klux Klan llegó a tener más de 5 millones de afiliados, lo que se traducía en una media de 2 linchamientos por semana. La América blanca ha mantenido hasta la fecha el control de la historia de la violencia racial como vencedora. La violencia solo era una forma de mantener la jerarquía racial. La prensa, el cine y el teatro estereotipaban a los negros como personajes necios e irrisorios. Algunos artistas negros utilizaban maquillaje negro para ridiculizar su negrura, reforzando el sentimiento de superioridad entre el público blanco. Lo que se pretendía con eso era decir que los negros estábamos fuera del marco de la civilización. Ridiculizar a los negros, convertirlos en bufones, era negarles su calidad humana. Y para los blancos fue una época estupenda. Durante la primera mitad del siglo XX, las parodias de negros no solo eran populares,
Eran un número central del espectáculo en América. Por todas partes, los negros eran representados como salvajes idiotas, incompetentes e irracionales. En los vaudevilles, en los escenarios, los afroamericanos no eran más que personajes ignorantes e infantiles a los que había que adiestrar como si fuesen monos. Al igual que en Sudáfrica, en los estados del sur de los Estados Unidos, muchas características del apartheid, como la privación del derecho al voto a los negros, las leyes contra los matrimonios mixtos y segregación racial, prevalecieron hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial. La violencia racial siguió siendo habitual. En 1946, los soldados afroamericanos que regresaban de la guerra estaban siendo linchados a razón de uno por semana. Las protestas de destacados antirracistas, entre ellos Paul Robeson y Albert Einstein, obligaron al presidente Truman, antiguo miembro del Ku Klux Klan, a designar una comisión que hiciese campaña a favor del fin de los linchamientos. Por fin, poco a poco, empezaron a prosperar las iniciativas del gobierno para poner freno al racismo. En 1954, la resolución del caso Brown contra la Junta de Educación declaraba inconstitucionales las escuelas separadas pero iguales, poniendo fin a la segregación en el sistema educativo. Los defensores de la supremacía blanca opusieron resistencia a la decisión. En Little Rock, Arkansas, la Guardia Nacional protegía a los alumnos negros que tenían que soportar violentas manifestaciones racistas para poder ir al colegio. El 1 de diciembre de 1951, Rosa Parks fue detenida en Montgomery, Alabama, por haberse negado a ceder su asiento en el autobús a un pasajero blanco. Cuando Martin Luther King pidió el boicot a los autobuses de Montgomery, el índice de participación de la población negra fue del 99%. Aquellos hechos propiciaron que en 1956 el Tribunal Supremo dictase una orden prohibiendo la segregación en el transporte público. El movimiento de derechos civiles había nacido. En la década de los 60, los manifestantes fueron agredidos, encarcelados y asesinados. Los líderes más elocuentes del movimiento, entre ellos Martin Luther King y Malcolm X, fueron silenciados. Oponerse al racismo podía resultar peligroso. Aunque las leyes de derechos civiles de 1964 y 1968 prohibían la discriminación, la mayoría de los negros seguían viviendo en infraviviendas, estudiando en escuelas de mala calidad y sufriendo una vida de pobreza. En los Estados Unidos, aunque las estructuras racistas más notorias han sido desmanteladas, una elevada proporción de afroamericanos sigue atrapada en la pobreza. La creencia de que vivimos en una sociedad posracista nos ha impedido ver el impacto que el color de la piel juega en la determinación de nuestros destinos.